Amados, esperamos que esté usted teniendo un excelente día hasta este momento. Nosotros les bendecimos en el nombre del Eterno y esperamos que usted esté disfrutando este precioso tiempo afuera, que es un poco cálido, gracias al Eterno que no hemos sufrido los inviernos extremos que hemos sufrido en otros años. Somos realmente bendecidos aquí en el Metroplex, hermano, y gracias por estar sintonizando esta radioestación que está dedicada a predicar la palabra a toda la comunidad hispanoparlante. Hemos estado estudiando sobre el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo nos trae todos los acontecimientos que se dieron para la liberación del pueblo de Israel, como también nos da los indicios de cómo se empezó a estructurar, cómo se empezó a formar la sociedad del pueblo de Israel después de ser un pueblo libre en el desierto. Y parte de esa estructura nos hemos dado cuenta en otros capítulos, cómo el mismo Señor ordenó la construcción de un tabernáculo. Hemos llegado a Éxodo capítulo 28, donde un programa anterior a este hemos deducido para qué quería el Señor un tabernáculo tan hermoso si no tenía sacerdotes que lo atendieran. Bueno, pues el Señor siempre lleva las cosas en orden, y ahorita nos podemos dar cuenta que en Éxodo 28 Él empieza a seleccionar a su sacerdocio. Y usted podría estar pensando, hermano, pero ¿para qué nos profundizamos tanto en el Antiguo Testamento si nosotros somos ahora sacerdotes conforme el orden de Melquisedec? Desde luego, pero siempre ahora a través de la Torá podemos darnos cuenta que siempre ha habido instrucciones para el sacerdocio. Y específicamente usted que constantemente está teniendo ese deseo de ingresar al ministerio, estas clases de esta semana son dedicadas para usted. Porque recuerdo lo que decía el apóstol Pablo: el que desea el ministerio, buena cosa desea, hermano, que no lo frustre todas las cosas que usted ve que se hacen incorrectamente a su alrededor. Que usted sea levantado con el celo de Jehová en su corazón para hacer las cosas correctamente como la palabra no lo ordena. Y a todas aquellas personas que nos escuchan, que quizás no nos hayan sintonizado antes, o que quizás todavía no hayan escuchado al apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo El pueblo de Dios. Y dice así el apóstol, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ya de entrada nos está el apóstol levantando ese ánimo de que nosotros no somos casualidad, sino que hemos sido escogidos, seleccionados para venir y ser ese real sacerdocio y esa nación santa que el Eterno ha adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, que sí hay un propósito en el que nosotros hayamos sido escogidos, llamados, y hayamos sido instituidos por el Eterno real sacerdocio. Entonces sí pesa sobre nuestros hombros el sacerdocio. Y escuche bien lo que dije: pesa sobre nosotros, o sea, descansa sobre nosotros el sacerdocio, porque vamos a aprender ahorita a través de Éxodo 28 algunas de las cosas que nos van a fortalecer a todos aquellos que ya estamos en el sacerdocio, o también van a fortalecer a todas aquellas personas que están intentando ingresar al sacerdocio. Hermano, yo espero que haya todavía esa pasión dentro de nuestra comunidad como lo había en los tiempos de mi juventud, cuando corríamos a las aulas, a los seminarios bíblicos, y llenábamos aquellas aulas 23, 25 personas dispuestas a estudiar la palabra del Señor para poder salir así a predicarla y poder entrar al ministerio. Bien, vamos a continuar. Recuerde que estamos en este ciclo de la Torá llamada Tetzabet. Tetzabet, que como ya vimos, el Señor estaba ordenando que se trajeran olivas
para ser machacadas y sustraer todo el aceite puro para el alumbrado de la menorá. Eso lo leímos un capítulo anterior en Éxodo 27:20. Pero ahorita vamos a iniciar Éxodo capítulo 28, hermano. Yo estoy bien entusiasmado porque vamos a aprender todos. Es más, yo he recordado algunas cosas que quizás se me hayan olvidado. Y leo de la versión Reina Valera 1960 y tiene como subtítulo Las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 28, versículo 1 lee de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos llene con su palabra y nos dé entendimiento para entender y corregir todo lo deficiente en nuestras vidas y aún instruir a otros con su palabra. Y todos allá donde quiera que nos encontremos decimos: amén, Señor, que así sea. Y dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Qué precioso. Vamos a pararnos tantito ahí en el primer versículo y vamos a entender que el Eterno le estaba dando una orden a su siervo, a Moisés. Y le estaba diciendo: tráete a Aarón, que es tu hermano, y a sus hijos, porque yo los he seleccionado como mis sacerdotes. Ahora, aquí hay algo muy importante que es un principio y que, hermano, no tan solo está aquí en la Torá, pero aún yo he visto algunas iglesias aquí en el Metrópolis que lo aplican. Y les voy a decir cuáles iglesias son. Y estamos aquí en la porción de Tetzabet. Y lo primero que tenemos que aprender es que, hermano, ningún sacerdote puede estar solo sin la diligencia de un profeta. Vamos a recordar que Moisés era profeta delante del Señor. Solamente 2 personas tenían acceso a ese lugar santísimo. Número 1, Moisés, que platicaba con el Señor en este lugar. Por eso le llegamos a nombrar el tabernáculo de reunión. Pero también entraba este varón, Aarón, una vez al año para hacer esa expiación por los pecados del pueblo. Entonces nos estamos dando cuenta que solamente 2 personas había. Una persona era llamada el profeta y la otra persona era llamada el sacerdote, con funciones totalmente diferentes, hermanos. No nos confundamos. Y algo que yo creo que recomiendo a todas aquellas personas que ya están en el sacerdocio: hermano, sujétese al profeta. Y a todas aquellas personas que quizás todavía están aspirando, hermano, usted tiene que estar debajo de la cobertura de un profeta. Porque aquí nos podemos dar cuenta que realmente el que recibía y escuchaba la voz directamente del Señor era el profeta, era Moisés. Y Moisés era el que daba las instrucciones y el que dirigía las cosas para que se llevaran a cabo. Y usted puede observar en todo el Antiguo Testamento que el profeta era quien ungía a los sacerdotes y quien ungía a los reyes de Israel. O sea que es un principio que no se puede dejar en el olvido. Por eso tenemos a veces tan malos sacerdotes dentro de la sociedad en la que vivimos. Por eso a veces tenemos pastores que ellos hacen lo que ellos quieren dentro de sus congregaciones, porque no entienden los principios de la Torá, no entienden que deben de estar debajo de la cobertura del profeta. Y usted puede decir: hermano, nunca había escuchado eso. Bueno, el hecho de que usted no lo haya escuchado no quiere decir que no se lleve a cabo. Yo era miembro, servía en una iglesia que estaba hasta Denton, Gloria de Sion se llamaba esta iglesia, y ahí sí se aplicaba este principio donde el profeta constantemente era el que estaba dando dirección a la congregación. Y todavía está en el área del norte de Dallas. Parece que se movieron a una ciudad antes de llegar a Denton que se llama Corning. Y hermano, han crecido enormemente.
han sido bendecidos por su obediencia porque están haciendo las cosas conforme el Eterno las ha instituido. Entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando, sí hay una regla, y esa regla es inicialmente lo que nos da Éxodo 28, que debemos estar debajo de la cobertura de un profeta. Ahora, yo no estoy diciendo que el Eterno no podía hablar con Aarón. Sí habló 2 veces con Aarón, pero lo vamos a ver en otro programa, solamente específicamente para qué le habló. Pero la mayoría de las veces le hablaba a través del profeta, y en esta ocasión el profeta era su hermano Moisés. Moisés y Aarón eran los 2 líderes que dirigían la congregación de Israel. Éxodo 28, versículo 2 dice de esta forma, dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Para honra y hermosura nos da a notar que realmente el sacerdocio es un privilegio. Bueno, que no tenemos que tomar en poco tan grande privilegio que el Señor nos ha dado de poder ser llamado no tan solo sus hijos, pero también sus sacerdotes. Y que a través de esa elección nos ha no tan solo escogido, nos ha privilegiado, pero también nos ha embellecido. Versículo 3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora, aquí a todas aquellas personas que quizás no se hayan dado cuenta, aquí ya podemos empezar a notar lo que constantemente estamos diciendo. La Torá se revela a través de toda la Biblia. Los primeros 5 libros son el fundamento, y aquí nos damos cuenta que los dones del Espíritu Santo ya estaban en función. Repito, los dones del Ruach HaKodesh ya se veían en el tiempo en el cual Moisés y Aarón estaban ejerciendo sus ministerios. Ya se veía cierto grupo de la congregación de Israel ser llenos del Espíritu Santo con dones como sabiduría, ciencia, para poder hacer todo el trabajo, toda la obra, todo el diseño, no tan solo del tabernáculo, pero también ahora las vestiduras sacerdotales. Versículo 4 dice así: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Repitamos esa palabra: mis sacerdotes. No somos sacerdotes de la gente, le pertenecemos al Señor. Amén. Escuchamos a la gente, llevamos los problemas de la gente hacia el Señor y traemos la voluntad del Eterno hacia la gente. Esa es la función sacerdotal. Ahora, aquí hay algo muy importante. Empieza ya en el siguiente versículo a dar los elementos que se iban a usar en la construcción y diseño de las vestiduras sacerdotales. Y son elementos reales. Yo creo que por eso el apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes de el Dios Altísimo, de su majestad. Y dice el versículo 5 de Éxodo 28. Dice: y tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Versículo 7 dice: tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre de él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel.
Muy bien, continuemos buscando una aplicación para nutrir nuestra vida espiritual en este día. Entonces ya nos podemos dar cuenta que se inició el diseño y la construcción de estas vestiduras sacerdotales a través de construir el efod y esas dos hombreras que iban a sostener sobre los hombros del sacerdote este efod con esas piedras que iban a ser nombradas 6 tribus en una piedra y 6 tribus en la otra piedra conforme su fecha de nacimiento de cada una de esas tribus. Ahora, aquí hay algo muy importante. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener en mente. El Señor le estaba diciendo a Aarón a través de sus vestiduras: me vas a ayudar a cargar con el pueblo. Wow. Voy a poner sobre tus hombros el peso del pueblo. Necesito que consideres el venir a ayudarme a ordenar, a ministrar a este pueblo. Y prácticamente eso es lo que podemos deducir a través de que todo o parte de estas vestiduras donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel descansaban sobre los hombros del sacerdote. Hermano, y cuando nosotros llegamos a buscar en toda la palabra del Señor la palabra hombro es un miembro de nuestro cuerpo donde hacemos fuerza, donde cargamos, donde descansamos algo sobre nuestros hombros. Y si nosotros pensamos que solamente nosotros habíamos recibido esa comisión de parte del Eterno, nos equivocamos, porque cuando nosotros llegamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra nos dice que también Jesús, a través de las profecías de Isaías, se le encomendó, se le cargó sobre su hombro el principado. Y dice así la palabra en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nos podemos dar cuenta que esa es la intención del Eterno, que nosotros entendamos a través de las vestiduras de Aarón la gran responsabilidad que tenemos nosotros los que estamos en el ministerio. Las cosas hermosas que hemos leído de las vestiduras, de cómo el sacerdocio nos da honra y nos hermosea, es un aliciente para continuar dentro del ministerio. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hemos recibido esa carga sobre nuestros hombros de ayudar al Eterno con el pastorado, con la administración de su pueblo. Quiero citar solamente para parafrasear una parte de la vida de Jesús después de su resurrección, cuando Jesús va y restaura al apóstol Pedro. Y le hace 3 preguntas, y en esas 3 preguntas le pregunta lo mismo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro repite en las 3 respuestas lo mismo: sí, Señor, tú lo sabes. Pero el Señor le hace una petición. Jesús le dice: pastorea mis ovejas. He aquí que estaba siendo restaurado el apóstol Pedro para llevar sobre sus hombros el peso de dar inicio a la iglesia, el peso de poder pastorear a aquellos más jóvenes, la responsabilidad de poder dirigir la iniciación de este movimiento que se ha convertido en la iglesia cristiana. Realmente, hermano, cuando nosotros entendemos que estas sombreras tienen el simbolismo de la carga que el Señor ha puesto sobre nosotros, podemos esforzarnos y hacer mejor trabajo del que hemos hecho hasta ahorita. A través de esto nos podemos dar cuenta que el ministerio realmente ejerce una responsabilidad que a veces no
tomamos en consideración antes de hacer un voto delante del Señor. Y a veces se convierte en una etapa de nuestra vida, el ministerio, que solamente trae frustraciones a nuestra vida porque lo malinterpretamos. El ministerio no es venir y servirnos de la gente, sino nosotros poner nuestra vida en servicio por la gente y recibiendo esa carga sobre nuestros hombros que el Eterno nos muestra a través de las vestiduras del sacerdote Aarón, que cuál era su intención, que nosotros entendiéramos. Hermano, estamos descubriendo los secretos de la Torah. Yo te pido que si tienes alguna pregunta, tú nos llames, es el 214-212-7676. Créeme, hermano, es difícil ir versículo por versículo y revelar cada uno de los misterios, cada uno de los secretos que traen las vestiduras de los sacerdotes, pero solamente te damos una introducción. Cada semana, los sábados, nos reunimos por horas para poder así ir a través de cada uno de los secretos que se revelan en la Biblia y poder ser ministrados por la palabra del Señor. Mi teléfono es el 214-212-7676. Esperamos, hermano, que puedas entender este valor simbólico de los hombros, de las sombreras dentro de las vestiduras sacerdotales. Aún recuerda algo muy importante que nos dice el Evangelio de Lucas, y con eso voy a terminar. En el capítulo 15, versículo 5, dice que el Señor, cuando va buscando una oveja, dice que cuando la encuentra, dice que la pone sobre sus hombros, gozoso. Hermano, que así sea esa responsabilidad que el Señor ha dejado sobre de ti, que lleves esas hombreras sobre tus hombros y que las recibas gozoso, hermano. Así como Jesús, cuando encontró aquella oveja perdida, la puso sobre sus hombros y gozoso la cargó sobre sus hombros. Hermano, que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y si tú necesitas ser ministrado, si tú necesitas seguir siendo instruido dentro de las verdades, dentro de los misterios de la palabra, hermano, estamos para servirte. No dejes de comunicarte con nosotros. No permitas que quizás el no saber lo que implica el ministerio te lleve a la frustración, o quizás nunca puedas obtener tus metas porque no lo haces conforme la palabra del Señor lo ordena. Que Dios te bendiga. Recuerda 214-212-7676 y estamos aquí para servirte. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך